enseñanza compartida 20. El miedo. Wow. El miedo ha sido uno de los enemigos más fuertes a los que yo me he enfrentado en mi vida. Tomé un curso de superación personal hace algunos años y me decían los líderes que yo soy una persona con muchos miedos. Desde muy joven, yo creo que por ahí de los 17, 18 años, comencé una aventura para poder vencer mis miedos y sobre todo una aventura que me acercara a la seguridad en mí mismo, en la confianza en mí mismo. Yo defino al miedo como esa sensación que no nos permite actuar por algo que nosotros queremos. Defino al miedo como uno de los peores enemigos que buscará boicotear nuestra vida y no permitirnos ser felices. En definiciones, llamémosle más técnicas de lo que he investigado, el miedo se define como un mecanismo de defensa, algo natural que traemos como seres vivos y que es acompañado de una sensación de angustia, que nos prepara ante una amenaza, sea esta real o sea imaginaria. Y esta diferencia es muy importante en el tema del miedo. Vamos a profundizar un poquito más al respecto. Por otro lado, también es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que yo deseo. Según el psicólogo Jorge Bucay, el miedo es tanto la causa como la consecuencia de una conducta neurótica y define a un neurótico como un ser inmaduro, alguien que no disfruta a plenitud de su vida, alguien que no vive en el presente, alguien que interrumpe permanentemente su proceso de vida. Según el doctor Bucay, hay 3 conductas que son emblemáticas, que son el mal humor, la queja constante y el miedo. Ojo, el miedo es lo único que nos impide ser como verdaderamente somos, por lo que pelear en contra del miedo es luchar por nuestra propia autenticidad. Pelear contra el miedo es luchar por ser cada vez más uno mismo. Uno de los temores más comunes es el miedo a la muerte y esta conciencia de finitud de que tenemos un fin, que no somos, por supuesto, inmortales, es lo que nos diferencia del resto de los seres vivos. Cada vez que percibas un miedo a la muerte, sería bueno que te preguntaras qué es lo que todavía no has hecho y después de darte cuenta, dejar de perder el tiempo y empezar a hacer todo lo que tienes pendiente. El único antídoto que hay para perder el miedo a la muerte es conectarte con la acción de vivir, dejar de darle vuelta a las cosas y abandonar el lamento permanente de todo lo que no se ha hecho. Cuando le tengo miedo a la pérdida de algún ser querido, seguramente no es solo por ya no tener esa persona conmigo, sino también por todo aquello que no he hecho por esa persona, por lo que no le he dado, por lo que no le he dicho y por todo lo que yo he postergado con ella o con él. Qué maravilloso sería que nos ocupáramos en verdad de saber cuáles son esas cosas que yo tengo pendientes con esa persona y empezar a realizarlas para deshacerme de esos miedos de una vez por todas y estar en paz conmigo mismo y con esa persona. No se cansen de decirle todo el tiempo a sus seres queridos lo importante que son para ustedes, cuánto los aman, demostrárselos con palabras y con acciones cada vez que puedan. Con ello, les aseguro que el miedo a perderlos se verá reducido en una forma muy importante. Todos vamos a morir algún día, es la ley de la vida. De eso no hay duda. Hay quienes piensan que después de morir es cuando empieza la verdadera vida. Hay otros que piensan que después de morir reencarnaremos en un ser superior o inferior según nuestras acciones, buenas o malas en esta vida. Cualquiera que sea el camino después de la muerte, lo único verdadero que sabemos es que hoy, ahorita, estamos aquí. Así que celebremos la vida y disfrutemos de todo y de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. La diferencia entre el miedo y susto
nos va a mostrar, nos va a enseñar cómo funciona el miedo en nosotros. Pero primero tenemos que entender esta diferencia entre ambos. El susto es una reacción ante un hecho concreto y verdaderamente amenazador, es decir, una situación real de amenaza. Es una respuesta natural y absolutamente sana ante un peligro concreto. Por otro lado, el miedo es una sensación de susto frente a un pensamiento. Conlleva una sucesión de pensamientos, ya que comienza pensando una cosa que lo lleva a pensar en otra, y esta la lleva a pensar en otra, y así sucesivamente, hasta que llega el punto de la desesperación. El miedo es un invento del pensamiento, una construcción nuestra hecha sobre la base de una experiencia anterior con un objeto temido específico, que nos dejó una marca o una huella. El miedo es la idea de desagrado que me produce imaginarme algo que podría llegar a pasar y que yo no deseo, sea esto real o imaginario. Es decir, que muchas veces tengo miedo a cosas o a situaciones que quizás nunca lleguen a pasar. El susto se alimenta de la percepción de lo que yo veo aquí afuera, pero el miedo se alimenta de la imaginación. Todos nacemos con la capacidad de asustarnos, pero el miedo es una respuesta intelectual, es decir, de la mente, y no instintiva, no natural. Todos los miedos que tenemos los hemos aprendido en algún lado o en algún momento. El miedo aparece cuando ante un estímulo real o imaginario, la necesidad de una respuesta o acción, el hecho de que esta situación me pida que reaccione de alguna forma, conduce por medio de la indecisión a la parálisis y a la angustia. Palabras claves. El miedo es el otro extremo de la acción. Repito esta frase. El miedo es el otro extremo, es lo contrario de la acción. Al iniciar una acción, aun cuando no sea la mejor ni la más efectiva, ojo, el miedo tiende a achicarse, a hacerse pequeñito, hasta desaparecer. El miedo solo se vence actuando, no hay otro camino. Es imprescindible tomar una decisión para salirse del miedo. Hay que transformar la indecisión y la ansiedad en la decisión. Entonces, y solo entonces, el miedo se habrá vencido a través de la emoción de haber actuado. Así que aprende a tomar decisiones y sobre todo a tomar acción. Una acción muy pequeñita vale mucho más que una tonelada de teoría o de pensamientos. Y solo como consejo, actúa sobre todo en aquello que te da miedo cuando te acerque más a tus sueños y a tus objetivos. Elige las batallas que quieres luchar. Invierte tu tiempo en lo realmente importante. Y finalmente, aprende a vivir sin miedo, ya que vivir con miedo, definitivamente, no hay duda, vivir con miedo no es vivir. ¿Cómo vencer el miedo y hacerlo un aliado? El miedo puede ser un aliado o puede ser nuestro peor enemigo. Hay un miedo que opera a nuestro favor, obviamente como un mecanismo de defensa que nos prepara ante situaciones reales de peligro, y otro miedo, otro tipo de miedo que opera en nuestra contra, que nos genera parálisis y no nos deja actuar por situaciones que nosotros sí queremos actuar. Para vencer un miedo no hay otro camino que enfrentarlo. Uno tiene que someterse a esos miedos para poder transformarlos en susto. Es decir, dejar de imaginar cosas, verdaderamente de qué se trata, ¿no? Y entonces ya dejo de imaginar yo cosas, convierto el miedo en susto, y una vez transformado en susto, entonces es cuando yo lo puedo o lo podría dominar y vencer. Para hacer del miedo un aliado, les recomiendo seguir 3 pasos. Primero, tengo que hacer una pausa e identificarlo. Identificar obviamente que me siento con miedo y ver cómo lo siento o dónde lo siento. Lo siento como un dolor de estómago, lo siento como un vacío en el pecho, lo siento como tensión en la cabeza. ¿Cómo estoy sintiendo ese miedo?
y darme cuenta qué es lo que me está generando esa sensación de angustia o desesperación. ¿Qué es lo que me está generando ese miedo? Darme cuenta, identificar la razón del mismo. Paso número 2. Después de concientizar y darme cuenta, recuerden estas palabras mágicas importantes de darme cuenta y diferenciar si la amenaza es real o imaginaria, ¿no? Validar si eso que le temo realmente es algo a lo que le debo de temer. Paso número 3. Finalmente, tengo que asumir la responsabilidad de lo que yo siento y empezar a redirigir mis pensamientos en la dirección que yo elija. Tener confianza en mí mismo y mostrarnos a la vida con fe de todo lo que es posible y de lo que nosotros somos capaces de lograr. La consecuencia de convertir la incertidumbre en una aliada es el desapego al resultado. Y quiero repetir esto, porque me parece sumamente importante. La consecuencia de convertir la incertidumbre es el miedo a lo desconocido, el miedo de no saber qué va a pasar más allá, en aliada es el desapego al resultado. Es que no me importe lo que va a pasar, es que no espere yo un resultado específico. Se vence el miedo a lo desconocido cuando dejo de esperar un resultado específico. El miedo existe cuando uno anticipa que las cosas tienen que ser de una determinada manera. El único antídoto universal contra el miedo es la acción. Cada vez que tenga miedo, tengo que actuar, ya que es lo único que me puede sacar de la parálisis. ¿Cómo hacer del miedo un aliado? Bueno, sin duda, utilizándolo como guía para identificar aquellas situaciones en las que tengo que tomar acción. Así que si tienes miedo, atrévete y actúa. Lo decíamos hace un momento, aun cuando la acción no sea la adecuada o no sea la correcta o sea mínima, actúa de todas formas. Recuerda que los valientes no son aquellos que no tienen miedo. Los valientes son aquellos que actúan aún con miedo. Y siempre recuerda que tenemos que abrazar la incertidumbre para que el miedo desaparezca. La incertidumbre se combate con la seguridad y la certeza de que todo lo que venga para mí será lo mejor para mí. Recuerda que la vida te da lo que necesitas, no necesariamente lo que quieres. Mientras no tengamos expectativas, no habrá frustraciones. Mientras vivamos con apertura de lo que venga, a recibirlo y abrazarlo, entonces y solo entonces estaremos fluyendo con la vida. Esto que acabo de decir es estar y vivir en el momento presente. Esto es precisamente abrazar la incertidumbre.